Solo el 1% percibe el murmullo secreto que está a punto de sacudir los cimientos de su existencia. Un giro invisible en la trama ordinaria de la vida, tan sutil y silencioso que la mayoría lo confunde con la sombra de un pensamiento pasajero o el eco de una ansiedad sin nombre. Sin embargo, para quienes lo sienten, es imposible negar la vibración de lo inexplicable. Una inquietud que no ha nacido de la mente, sino de un lugar más profundo y ancestral. Mira a tu alrededor. Todo parece igual. Las calles, los relojes, las miradas distraídas, las rutinas que se repiten como un mantra olvidado. Y sin embargo, debajo de la superficie cotidiana, el universo conspira con una precisión inquietante, hilando señales en el tapiz de tu día a día que solo pueden ser descubiertas por ojos que han aprendido a mirar más allá de la niebla de la costumbre. Si eres de los pocos que han captado esta anomalía en la secuencia de los días, detente y escucha. No es azar, no es una ilusión. Una fuerza misteriosa ha vertido una gota de incertidumbre en las aguas tranquilas de tu realidad y ya nada volverá a ser como antes. ¿Qué sentirías si supieras que la vida tal como la conoces está tambaleando en el filo de una revelación? Un secreto tan antiguo como la luz de las estrellas y, sin embargo, tan íntimo que parece susurrado solo para ti. Hay una grieta en la pared de lo aparente, un resquicio por el que se cuela la promesa de un renacimiento. Quienes han experimentado este llamado saben que no hay vuelta atrás. Una vez que la puerta se entreabre, cierra los caminos de la ignorancia con la firmeza de un juicio inevitable. Muchos ignoran la invitación, la ahogan en distracciones, la disuelven en el ruido estridente de la lógica y el escepticismo. Pero hay quienes, tocados por la duda luminosa, se atreven a mirar de frente el abismo del cambio. Son los elegidos, no por destino caprichoso, sino por preparación secreta, porque solo quien ha cultivado el silencio interior escucha la melodía discreta del universo, llamando a transformar su papel de marioneta en protagonista, mientras la mayoría reacciona a la vida como hojas arrastradas por el viento, sin sospechar que bajo cada suceso trivial late un código, una coreografía invisible esperando ser descifrada. Unos pocos perciben la proximidad de una prueba mayor, y esa prueba comienza en el instante en que lo familiar deja de confortar y lo desconocido empieza a seducir con el peso misterioso de lo inevitable. Si has notado esa grieta, si alguna vez el mundo ha perdido por un segundo su sabor predecible y toda tu alma se ha estremecido con la sensación de que algo está por irrumpir desde el fondo del tiempo, es que la matriz de tus días ya no sostiene la forma antigua. No lo deseaste conscientemente. Te eligió a ti ese flujo sagrado, y ahora la marea te arrastra hacia la orilla de lo nuevo. Pero cuidado, también es la frontera donde muchos, al descubrir la magnitud del salto que se les exige, retroceden y vuelven al refugio del autoengaño, perdiendo para siempre la oportunidad de ver su mundo reconstruirse bajo nuevas leyes. En los mitos más antiguos, cuando los dioses deseaban otorgar grandes dones a los hombres, ponían a prueba su capacidad de escuchar lo sutil, de honrar lo invisible. Así actúa Thoth, el escriba de los misterios y custodio de la sabiduría eterna. No grita sus mensajes, no entrega instrucciones claras, él siembra símbolos, filtra inquietudes en el corazón del buscador y espera a ver quién es capaz de dejarse transformar por la duda creadora. Porque cada señal que recibes es una invitación. Cada inquietud,
una señal de que el ciclo ha madurado y un portal está a punto de abrirse. Pero atención, aquí reside la paradoja. Lo real no es necesariamente lo que puedes medir o demostrar. Aquello que trasciende las comprobaciones obvias es, a menudo, lo único duradero. Lo visible es solo la espuma. La auténtica corriente discurre bajo la apariencia, tejiendo en silencio encuentros, desencuentros, preguntas y milagros encubiertos en accidentes. Si piensas que nada extraordinario te está sucediendo ahora, tal vez simplemente tu atención está secuestrada por el bullicio externo, incapaz de captar el susurro que precede al trueno. El universo rara vez grita, prefiere manifestarse en sospechas persistentes, en esos instantes en que te invade la certeza inexplicable de que estás a punto de cruzar un umbral. Es en esas grietas del tiempo común donde se filtra la verdadera magia. Permítete por un instante desconfiar de todo lo que sabías. ¿Y si todo fuera más profundo? ¿Y si la apariencia sólida de tu historia fuera en realidad una lechera rota, preparada para dejar brotar otra corriente de vida? Sentir la cercanía del cambio es como intuir el temblor de un trueno antes de la tormenta. La vibración de la tierra poco antes de un amanecer que desborda toda lógica. Allí, en esa fisura sagrada, el alma se despierta a sí misma y comienza a sospechar la existencia de un lenguaje secreto entre tú y la totalidad. No es casualidad que estés aquí, inhalando estas palabras. El azar no tiene la última palabra. Tal vez, solo tal vez, algo mucho mayor te ha guiado suavemente hasta este preciso momento en el tiempo. Puede que, sin entenderlo aún, hayas sentido en carne propia el primer escalofrío del renacer. Hay un delicado mecanismo de relojería oculto tras los aparentes azares de tu cotidianidad. La sincronicidad es el método favorito del universo. Orquesta encuentros fortuitos, sueños extraños, ausencias repentinas y silencios cargados de promesa. Todo para preparar tu receptividad, abrir tu visión, desbaratar la red del conformismo que te mantiene esclavo de lo conocido. Pero el regalo supremo, el premio inefable reservado solo para el buscador valiente, no está en una recompensa material, sino en la transformación profunda de tu identidad. Descubres que el viaje empieza, no cuando el mundo exterior cambia, sino justo cuando alcanzas el punto de saturación en la vieja historia y reconoces el anhelo de tu alma como la más alta verdad. Entonces, cada señal, cada inquietud e incluso cada vacío se transforma en escalón de una escalera invisible que te eleva por encima del origen y el destino. Estás dispuesto a dejar caer las vestiduras de la costumbre y mirar de frente la potencia latente en tu incertidumbre. Reflexiona por un momento, ¿y si este mismo instante fuera el umbral de tu metamorfosis? ¿Y si, al reconocer estas señales, estuvieras cruzando la frontera de la realidad mecánica hacia el dominio del milagro consciente? Solo quienes permanecen atentos, aquellos que se entregan con humildad a la posibilidad de estar equivocados en todo, son dignos de asistir al nacimiento de un mundo nuevo desde las cenizas de lo predecible. El universo se inclina sobre ti, como un padre paciente, esperando tu primer paso en la dirección del misterio, porque solo cuando sueltas la resistencia, cuando dejas que la duda abra grietas en tus certezas, florece la semilla de la revelación y la vida se convierte, finalmente, en el arte de escuchar la voz secreta de lo imposible. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya has sido elegido. Solo falta que lo reconozcas. Hay un momento en la vida en el que, sin saber exactamente por qué,
El pulso del universo parece alzarse en el centro de tu pecho. Quizá lo hayas sentido. Una inquietud inesperada. Un eco sutil envolviendo tus pensamientos. Como si algo invisible acariciara los contornos de tu destino. En este instante silencioso, donde razón y misterio se rozan, se abren puertas que la mayoría ignora, porque solo a unos pocos les es revelada la danza secreta de los signos. Es el lenguaje antiguo que el cosmos utiliza para distinguir a los que están dispuestos a cruzar el umbral. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué ocurre cuando esas señales te eligen a ti? ¿Qué implicaciones tiene que la corriente de la existencia marque con su sello tu senda? Como un arquitecto invisible modelando escenarios que desafían cualquier explicación lógica. Si sientes este tirón, no es azar. Es el preludio de un viaje que no solo transformará tu mundo interno, sino que restablecerá el equilibrio entre lo visible y lo oculto en tu día a día. En el corazón de esta travesía se encuentran 5 signos, 5 manifestaciones que, lejos de ser simples anécdotas, operan como llaves de acceso a una nueva realidad. No son señales banales ni supersticiones pasajeras, son los peldaños de una escalera que asciende hacia una conciencia más profunda. Y solo quien está preparado puede percibir el brillo de lo extraordinario en lo cotidiano. El primer signo brota desde lo más recóndito. Es una especie de desasosiego etéreo, una insatisfacción sutil pero persistente que se infiltra incluso en los momentos de aparente plenitud. No se trata del temor común ni del estrés habitual. Es el llamado de aquello por nacer, un anuncio encriptado de que la versión actual de tu vida ha cumplido su ciclo y demanda una mutación. Extrañamente, aunque nada externo parezca faltar, te invade la certeza de estar viviendo en una dimensión limitada, como si tus días fueran meros reflejos de un guión prestado. Es como descubrir, de improviso, que la ropa que vistes te queda pequeña y necesitas, aunque no sepas cómo ni hacia dónde, expandirte. Este primer temblor interior activa la sinfonía de los otros signos, y el universo responde con una coreografía imposible de coincidencias. Aquí, el segundo signo se manifiesta. La realidad comienza a organizarse a tu favor de maneras tan improbables, tan perfectamente orquestadas, que la idea del azar pierde toda credibilidad. Aparecen respuestas en lugares inusitados. Surgen encuentros que desafían el cálculo y las preguntas que lanzaste silenciosamente al viento encuentran eco en conversaciones, canciones o fragmentos de libros que surgen sin previo aviso. Nada es casual cuando el telar de la existencia se pone en marcha guiado por designios superiores. Estos encadenamientos solo pueden ser descifrados por quienes han afinado su percepción más allá del velo de la rutina. Cada sincronía es un acto de reconocimiento, una especie de guiño cósmico que confirma: no estás solo. Eres acompañado por una inteligencia mayor, y cada pequeño milagro sugiere que la transformación se está acelerando. Pero este proceso de alumbramiento exige sacrificio. Lo siguiente es la purificación. El tercer hito del camino. Un gran vaciado. Como si el viejo mundo debiera ser desmontado para dar paso al nuevo. Personas, lugares y hábitos que alguna vez sostuvieron tu identidad comienzan a alejarse en silencio. Y aún sin grandes dramas, sientes que viejas pieles se desprenden. Surgen despedidas sutiles. Relaciones se disuelven. Intereses palidecen y antiguos refugios se vuelven inhóspitos.
Te preguntas si estás perdiendo demasiado. Pero no es pérdida, es liberación. El universo limpia el terreno para que puedas plantar semillas distintas. Este periodo puede ser tan solitario como fecundo. La soledad, lejos de ser castigo, es espacio sagrado, el claustro donde tu alma prepara su renacimiento, el silencio necesario para que la nueva melodía pueda por fin escucharse. Llega entonces la urgencia de recogimiento, el cuarto signo, el bullicio del mundo exterior, tan familiar, empieza a sonar áspero y fatigoso. Ya no buscas la distracción en el ruido o la multitud. Al contrario, sientes una necesidad nueva y poderosa de entrar en comunión contigo mismo. El silencio se convierte en santuario, en laboratorio interno donde los residuos del pasado se disuelven y tu verdad comienza a germinar como brote tierno. En la quietud surgen revelaciones, lo esencial, lo permanente, lo que nadie puede arrebatarte. Quizás es aquí, en el mutismo autoprovocado, donde oyes por fin la voz de Thoth, ese arquetipo universal que no necesita palabras para instruir, sino símbolos y visiones que resuenan en los abismos de tu subconsciente. No es casualidad que las escuelas de misterios llamaran a esta fase la iniciación suprema. Es el descenso al propio núcleo, el enfrentamiento necesario con las preguntas que nunca te atreviste a formular. Y como una culminación misteriosa, emerge el quinto signo. Los sueños se convierten en recipientes sagrados de información. Lo onírico se eleva fuera de la categoría de simple desahogo mental para convertirse en territorio de instrucción. En escenario donde se revelan conocimientos y premoniciones cifradas. Soñar deja de ser evasión y pasa a ser encuentro. Recibes mensajes. Dialogas con figuras arquetípicas. Exploras dimensiones donde las parcelas de tu vida encuentran sentido y propósito. No es descabellado aquí pensar en el maestro Thoth como mediador entre mundos, sembrando en tus noches las claves que necesitarás en la vigilia. De repente, despiertas con certezas que no se explican racionalmente, con respuestas surgidas de símbolos antiguos, con una paz profunda que te sostiene en medio del cambio. Cabe preguntarse entonces, si todos estos signos convergen en ti, ¿es obra del azar o has sido activamente convocado para una metamorfosis esencial? ¿Y cuál es la verdadera función de esos momentos de vacío, de esas sincronías inusitadas, de esa llamada insistente al silencio y las revelaciones nocturnas? Podría ser que toda esta orquestación prepara el terreno para un salto cualitativo en tu existencia, para un reencuentro con la parte más elevada de ti mismo. En esta encrucijada se intuye que cada figura, cada símbolo, cada experiencia incómoda es en realidad una pieza de un engranaje perfecto, encaminado a romper las cadenas de la vieja identidad y revelar la auténtica potencia de tu ser. Tal vez, si has llegado hasta aquí, ya te encuentras en el umbral de ese viaje. Tal vez el universo lleva tiempo dialogando contigo, aguardando a que reconozcas los signos y aceptes la invitación a convertir cada día en un acto consciente de creación. La pregunta que queda suspendida en el aire, moviéndose como un perfume indeleble que todo lo impregna, es si tendrás la valentía de responder a la llamada. Rendirte a la transformación y abrazar la guía de la sabiduría ancestral que, desde el umbral de los siglos, custodia Thoth para los elegidos, porque aun cuando lo externo parezca incierto,
La marcha de lo sagrado en tu interior avanza con la certeza de quien sabe que el destino verdadero nunca puede perderse, solo espera a ser recordado. Estás dispuesto a descifrar los mensajes que la vida esconde en su trama. ¿Te atreves a dejar que el antiguo maestro, el guardián de los secretos, te conduzca a través del rito de paso que siempre has postergado? Eso y solo eso decidirá si perteneces al escaso número de quienes no solo buscan la luz, sino que se convierten, paso a paso, en su propio faro. Quizá nunca te hayas detenido a escuchar el susurro sutil que se desliza por debajo del bullicio del mundo, el rumor que solo perciben quienes afinan su alma para distinguir entre el ruido y el eco. Mas llega un instante en el que una inquietud te visita, más profunda que el miedo cotidiano o el deseo pasajero, y en ese filo incierto comienza la verdadera travesía. Imagina que el arquitecto invisible del destino, como aquellos escribas de Egipto que modelaban la eternidad sobre la piedra, ha depositado en ti las claves para saltar más allá de lo conocido. Cada señal no es un azar, sino un peldaño en la escalera de lo imposible. Hoy nos internamos en el corazón de esos signos y las pruebas secretas que anteceden a la metamorfosis definitiva. El primer signo asoma como un cosquilleo en la profundidad de la psique, una comezón inexplicable que se instala aún en quienes lo poseen todo según los criterios de la razón. Puedes ser como el faraón observando su imperio, rodeado de oro, honores y celebraciones, pero sin saber por qué. Una grieta empieza a horadar ese muro brillante de certezas. Es la sensación de que tu vida es un tapiz tejido con hilos ajenos, un texto escrito por manos extranjeras. El libro de los muertos egipcio advertía que el alma ligera, incapaz de sincerarse ante la balanza de Maat, quedaba desterrada de la plenitud. Así, esta incomodidad no es condena, es la primera gracia. Es Anubis rozando tu pecho, recordándote que ningún esplendor material puede satisfacer el hambre de autenticidad que, tarde o temprano, despierta en los elegidos, y mientras resistes, esa inquietud crece hasta volverse grito. Esto ya no basta. Quiero saber quién soy lejos del nombre y la máscara. En el momento en que dejas de combatir esa insatisfacción y la acoges como una iniciación, el firmamento despliega su segundo emblema, la sinfonía de las sincronías. Nunca es el azar quien dispone los encuentros y los desencuentros. Lo sabían los navegantes que leían el mapa de las estrellas para cruzar el Nilo. Lo atestigua el físico cuántico que intuye la interferencia entre observador y realidad. De repente, el universo parece transformarse en un oráculo activo. Palabras que llegan en preciso momento, miradas que se cruzan cuando la duda asedia, noticias que resuelven dilemas incubados en el silencio, como el buscador que encuentra la esmeralda oculta en las ruinas tras recibir una profecía velada. Descubres en tu cotidiano una lógica secreta. No es la casualidad quien escribe estas conexiones. Es el logos profundo encarnándose en tu historia. Cada sincronía es la firma invisible de una inteligencia que honra tu escucha. Pero atención. La tentación de la mente es minimizar estos guiños, llamarlos coincidencia, regresar al letargo cómodo. Quien logra reconocer el hilo de Ariadna recibido, cruza la frontera entre el vivir y el ser vivido. Esa danza de prodigios prepara el terreno para el signo más severo y, sin embargo, más compasivo. La purificación, la serpiente. Símbolo de renacimiento desde los misterios egipcios hasta las historias fáusticas.
muda su piel en un proceso doloroso pero imprescindible. Así, lo viejo en tu vida comienza a desprenderse solo, como hojas mustias en la brisa del otoño. Amigos de antaño se desvanecen sin conflicto. Relaciones laborales se disuelven. Pasiones que fueron faros se apagan como lámparas agotadas. A veces la despedida tiene sabor a duelo, como Isis llorando por Osiris. Otras, la distancia llega discretamente, sin ruido ni reproche. La mente racional florece en histeria, queriendo frenar el vendaval y amarrarse a lo conocido, pero la rueda del destino no acepta trampas. Cada pérdida abre un vacío y en ese abismo se acuna la siguiente revelación. Como en el juicio de las almas, solo permanece lo esencial. Aprendes el arte del desapego no como negación, sino como saludo a lo nuevo. En el umbral del exilio interior, emerge la certeza de que estás soltando todo aquello que te hacía sombra. Se vacía el cántaro para nuevos ríos. Superado el estrépito de la depuración, brota otro apetito radical, la necesidad de silencio. Quien alguna vez ha visitado los santuarios de Luxor percibe que allí el silencio no es ausencia, sino presencia multiplicada. Ya no buscas compañía por inercia ni llenas vacíos con distracciones. Lo superficial te crispa. Dejas atrás la prisa, el parloteo social, y te recoges como un ermitaño en su cueva, aspirando a una comunión directa con el núcleo de tu ser, el bosque, la montaña, una estancia en penumbra. Todo se transforma en escenario propicio para escuchar la voz sagrada que ningún rumor ahoga. No es soledad de exiliado, sino retiro del alquimista en busca de la piedra filosofal. Con el tiempo, el silencio revela su don, pensamientos se ordenan, emociones laten transparentes y la intuición esa desconocida para el yo fragmentado se alza en toda su realeza. Descubres, como los neófitos del templo de Tot, que la sabiduría no grita, enseña en susurros, marca el derrotero a través de símbolos, apertura y entrega. En ese punto de máxima apertura, el umbral entre mundos se adelgaza. Comienzas a soñar con una intensidad inusual, como si el propio Dios de los escribas, maestro de los secretos nocturnos, te dictara mensajes en la penumbra. Los sueños recientes ya no son residuos banales del inconsciente, sino portadores de claves, visiones, cifrados arquetípicos con el poder de orientar tu vigilia. Te descubres atravesando templos dorados jamás visitados, conversando con ancianos que portan rostros familiares y extraños a la vez, recibiendo respuestas que esperaste durante años de vigilia. Es el viaje del alma por los reinos de Duat, la travesía de la barca solar hacia los campos de Aru. Allí, lejos de la lógica y el control, las realidades se superponen. Lo posible y lo imposible dialogan y en ese intercambio recibes descargas para nutrir tu despertar. Tomar nota de estos sueños es mucho más que un simple ejercicio psicológico. Es un pacto con el universo. Una forma de atestiguar el pacto sellado entre tu conciencia naciente y la inteligencia superior. Cada uno de estos 5 signos, cuando se viven conscientemente, no son simples etapas de un proceso, sino puertas iniciáticas custodiadas por jeroglíficos vivos que se inscriben sobre la carne y el destino. El universo te pone a prueba con suavidad implacable, arrancando capas, quemando barcos, silenciando lo que distrae y abriendo surcos por donde la vida nueva podrá nacer. No temas si la incertidumbre se vuelve abrumadora. Es señal de que la antigua capa ha caído y la próxima era pide espacio para nacer. Lo que parece ruina es en verdad revelación. Lo que se evapora no era tuyo ahora,
sino lastre de otras vidas, otras máscaras. En esa vulnerabilidad, tal como lo experimentaron los iniciados de Eleusis o los monjes del desierto, está contenida la mayor promesa. Quien acepta la travesía y soporta el fuego, el vacío y el silencio, está preparando su recipiente para el mayor de los dones. Vivir como un iniciado consciente, artífice lúcido de su propio misterio. Y así, bajo la sombra eterna del ibis, con la pluma de la sabiduría como testigo, el viaje prosigue. Nunca es un círculo cerrado, sino una espiral de profundidad y expansión constante. El verdadero premio es la transformación, y su evidencia más secreta. La paz de habitarse a uno mismo en perfecta sintonía con el todo. ¿Reconoces estos signos en tu travesía? Si lo haces, el portal ya ha comenzado a abrirse. La recompensa última que surge tras atravesar los antiguos portales del cambio no es un premio fugaz ni un destello pasajero en el horizonte del deseo. Lo que recibes al finalizar esta travesía es una metamorfosis tan íntima y silenciosa que, al principio, resulta casi imperceptible para los ojos acostumbrados a la rutina, y sin embargo, ese leve temblor en las raíces de tu ser anuncia la renovación total del universo que habitas. No es la obtención de una posesión dorada ni el cumplimiento caprichoso de un anhelo antiguo, sino la revelación de una existencia cuya música interior y exterior suenan, al fin, en la misma tonalidad. En ese instante, descubres la armonía entre lo que guardabas como un susurro secreto en los abismos de tu alma y el paisaje que empieza a desplegarse ante tu mirada renovada. La vida que habías vivido hasta ahora se disuelve, como una niebla al amanecer, y en su lugar se levanta un territorio fértil, virgen, sembrado de las semillas de tu auténtico propósito. Caminas por calles que antes parecían ajenas, ahora reconociendo sus signos y códigos ocultos. Una ligereza desconocida embriaga tus movimientos. Las cargas se caen de los hombros. Las cadenas del ayer se aflojan en silencio. Respiras y el aire nuevo llena tu pecho, derribando muros invisibles que te habían confinado en versiones pequeñas de ti mismo. El propósito adopta 1000 formas distintas según el corazón que lo recibe. Para algunos, se manifiesta en la epifanía abrasadora de una misión, un llamado profesional o creativo que no obedece ya a la necesidad ni a la obligación, sino a la pasión irrenunciable de ser útil al mundo. Te conviertes en canal de una obra mayor, un servidor de la belleza escondida tras los gestos cotidianos, como si cada acción portara la huella dorada de lo sagrado. Sientes, por primera vez, la certeza de contribuir con lo irrepetible que eres, una pieza exacta en la arquitectura secreta de la creación. Para otros, la bendición suprema aparece bajo el aspecto sereno y radical de un amor verdadero. No se trata de la fantasía romántica que el miedo al vacío alimentó, sino del hallazgo inesperado de una carne gemela, una mirada que reconoce y dignifica. No es un lazo que aprisiona o limita, sino un espacio luminoso en el que ambos pueden crecer, sanar y volar sin temor. Aquí, el alma se refleja en otra sin distorsión ni sombra, y todo lo que parecía imposible la comprensión profunda. La aceptación sin juicios, la ternura indestructible se convierte en experiencia diaria. Experimentas la sagrada unión de dos fuegos que, antes de encontrarse afuera, ya se habían encendido en el altar de tu soledad fecunda. La transformación también puede presentarse como una restauración profunda.
como la sanación inexplicable de heridas tan antiguas que te habías acostumbrado a ellas, como si el dolor formara parte de tu identidad. Viejos síntomas físicos o espirituales se disuelven bajo la nueva frecuencia que ahora eres capaz de sostener. Las cicatrices de la memoria se suavizan, permitiendo que florezca un estado de bienestar tan natural que amenaza con hacerte olvidar todo aquello que alguna vez te pesó. En otras ocasiones, la vida renovada estalla en un arrebato de creatividad incesante. La mente se despereza como un bosque húmedo después de la tormenta, y cada pensamiento parece brotar cargado de color y sentido. Te descubres compositor de melodías, pintor de visiones, narrador de historias que tenían siglos aguardando la valentía de ser contadas. La abundancia ya no es una cuestión de cuentas ni de números, sino un río generoso que transcurre en tiempo, salud, posibilidades, imaginación, momentos de paz, encuentros providenciales. Surge una plenitud tan tangible, tan generosa, que resulta imposible confundirla con los simulacros de felicidad que solían encandilarte. La importancia de este proceso radica en la alquimia misma de la transformación. Toda la preparación previa, todas las noches insomnes, los destierros interiores, las pérdidas y el silencio sirvieron no para castigarte o retrasar tu dicha, sino para vaciar el viejo recipiente y templar el carácter capaz de acoger la magnitud del presente regalo. Thoth y sus símbolos milenarios lo atestiguan. Nadie sostiene el fuego sagrado con manos inexpertas o corazones inmaduros. Aquello que ahora recibes requiere que hayas muerto, en algún sentido misterioso, a todo lo que no eras tú. Has cruzado el umbral de tus miedos, atravesado el desierto de tus inseguridades y renacido como portador consciente de tu propio destino. La vida alineada que se revela es una realidad en la que cada día muestra la coherencia entre tu verdad interior y el guión que fabricas con tus elecciones. No hay más distancias entre lo deseado y lo vivido. La sombra de la impostura desaparece y, en su lugar, se erige la autenticidad cruda, poderosa, transformadora. Ya no mendigas aprobación ni temes el juicio de quienes duermen todavía. La visión que ahora tienes de ti mismo es idéntica a la mirada que la divinidad te dirige en el secreto de los tiempos. Poco a poco, percibes que lo milagroso ha dejado de ser excepción. Las sincronicidades, tan impresionantes durante la transición, se convierten en la nueva norma de tu experiencia. Tu pedido y la respuesta del universo se entretejen en una coreografía perfecta, sin esfuerzo ni forcejeo. ¿Entiendes? En la carne y no solo en el intelecto, que una inteligencia infinita danza contigo, que llevas dentro la chispa del gran arquitecto. Y surge una paz nunca antes conocida. Nada externo puede dañar esa estabilidad, ni los vientos de la incertidumbre, ni el ruido de otros, ni las catástrofes que el mundo proclama. El silencio se convierte en tu patria interior, un refugio donde incluso el temor a la pérdida pierde su voz. Desde ese centro inquebrantable, todo parece posible, todo cobra nuevo sentido, y la existencia se viste de un resplandor que ninguna sombra puede extinguir. Este estado no es una conquista egoísta. Lo comprendes con una claridad compasiva. La abundancia, la armonía y la plenitud que ahora experimentas son dones destinados a expandirse por tu sola presencia. No eres ya un recipiente separado, sino una fuente que irradia a su alrededor la promesa viva de una realidad transformada. La prueba silenciosa de que otra manera de habitar el mundo es posible. En el umbral del último portal,
Cuando todo parece en suspenso, el mundo suspira y el silencio se convierte en el verdadero protagonista del sendero. La materia y el espíritu, que durante todo el trayecto han danzado en mutua sincronía, se separan brevemente, como dos notas que vibran a distintas frecuencias y, en ese instante, la realidad se replega, tomando distancia, apartando las señales y retirando los estímulos que guiaron al viajero hasta aquí. Es la antesala de la gran prueba hermética, la que los antiguos sacerdotes de Egipto plasmaban en criptas sagradas bajo la imagen de la balanza de Maat, con Thoth observando en quietud absoluta, midiendo el peso real del corazón, no con palabras sino con el espacio que se abre cuando ya no hay guía externa. Solo la eternidad del instante suspendido, el buscador que ha descifrado los símbolos, ha cogido el despojo y rendido su vieja identidad. Al llegar a este umbral se encuentra ante la paradoja suprema. El vacío es la matriz del milagro. Nada se mueve, ninguna sincronía sacude el aire ni ningún sueño vibrante visita las noches. Hasta los susurros del alma parecen apagados. Y la certeza de estar a punto de renacer se ve amenazada por una niebla tenue de duda. Un susurro antiguo que invita a regresar a lo seguro, a la cueva oscura que antes fue refugio. El ego, astuto enemigo disfrazado de amigo fiel, despierta y recuerda con nostalgia el pasado, sembrando inquietud y temor ante el futuro invisible. Se agitan entonces todas las memorias ancestrales de abandono, de fracaso, de carencia, hasta que la voluntad tiembla y la fe madura revela su verdadero rostro. Ya no es el entusiasmo inicial del neófito, sino la serenidad invulnerable de quien ha aceptado transitar la noche oscura. Las escuelas herméticas enseñaron que este intervalo no es un castigo, sino el crisol definitivo. El laboratorio invisible en el que la materia prima del alma, purificada ya por el fuego previo, se somete a la albedo. La etapa del gran blanqueamiento transmutador. Aquí no se avanza por actos, ni siquiera por comprensión intelectual, sino por la rendición gozosa y lúcida al diseño del cosmos, a ese plan secreto en el que cada partícula se pliega a la voluntad solar. Ninguna acción forzada puede apresurar la primavera. Ningún reclamo mental consigue arrancar frutos del árbol antes de su sazón. El verdadero iniciado comprende que el tiempo aparente de espera es, en realidad, la gestación en la cámara sellada, la calma de las aguas previas al nacimiento de un nuevo sol interior. En este estado de gestación invisible, la confianza deviene alquimia. Los textos gnósticos, tan certeros como poéticos, describen el momento en que Sofía, la sabiduría primordial, queda sumida en el abismo del silencio, separada de su origen, probando la ausencia para redescubrir la comunión profunda. Así también el iniciado se sumerge en una especie de abismo amoroso, donde, al no recibir confirmaciones externas, debe aprender a intuir las pulsaciones de la fuente en el centro mismo de su pecho. Allí, donde todo parece desvanecerse, comienza a vibrar un saber sin voz, un susurro más antiguo que el lenguaje, que solo los ojos interiores pueden reconocer. El universo ya lo ha concedido todo, pero pide fe antes de la evidencia. Llama a la entrega absoluta antes del milagro visible. Es la última exigencia del guardián, entregar incluso el anhelo, abrazar el vacío con la certeza de que este es el lecho fértil donde se aloja el prodigio.
Los símbolos egipcios de la resurrección expuestos en las cámaras funerarias no son solo metáforas de la vida después de la muerte, sino guías prácticas para este estado transitorio. Cuando Osiris yace fragmentado y sin trono, cuando la simiente se eclipsa en las tinieblas, la única alquimia posible es la del abandono. Dejar que la vida rehaga su tejido desde la ausencia. Confiar en que detrás del silencio absoluto, la palabra creadora está gestando el próximo aliento. Los alquimistas, al sellar su vaso hermético, sabían que abrirlo prematuramente significaba abortar toda la obra. Así también, perturbar el vacío con impaciencia, buscar forzar la floración, solo conduce a la repetición de ciclos estériles, a la fatiga de quien cava y vuelve a cubrir la semilla sin permitir su germinación. La tradición hermética enuncia sin ambajes la ley de la resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante. Mas solo el corazón anclado en la paz puede recibir el don que vibra a su misma frecuencia. Así, aquel que se deja modelar por el silencio y rehúsa romper la quietud con ansiedad, se transforma en cántaro perfecto para el néctar de la vida nueva. Colocado en la retorta del no hacer, aprende a habitar la paciencia activa, a mirar la vastedad sin reclamar su porción, porque ha comprendido que el universo es generoso solo con quien se disuelve en su sabiduría y deja de pretender saber mejor que el propio tejedor del destino. Cuando la mente se rinde y el alma cesa en su deseo de controlar el tiempo y la forma de lo venidero, el manto de Maat cae sobre el buscador. La armonía original retorna. La balanza se equilibra y, en silencio, la realidad comienza a plegarse a la nueva vibración. El corazón, libre ya de estridencias y exigencias, actúa como vórtice de recepción. A menudo, será en el momento más inesperado cuando la vida asome con señales renovadas. Cuando las puertas selladas se abran y las oportunidades ajustadas a la esencia profunda irrumpan con naturalidad y belleza. Así opera el misterio. Premia la fe que no implora pruebas. Honra al que espera de pie en la neblina. Tejiendo la luz en su interior aun cuando fuera solo hay lluvia y aparente abandono. Y en esta espera que es acción, aunque parezca reposo, se cumple el axioma ancestral. Como es adentro, es afuera, el buscador, alineado con la voluntad superior. Reconoce que la sabiduría no se mide en los destellos de la suerte ni en la abundancia de fenómenos extraordinarios, sino en la calidad invisible de su entrega, en el temblor sereno de su confianza. La vida, entonces, se convierte en una sinfonía sutil de respuestas en la que el oráculo calla para que la voz genuina del espíritu pueda finalmente hablar. Y cuando la voz habla, lo hace con la certeza de quien ha cruzado todas las noches, domado todas las sombras y salido del otro lado transformado en testigo silencioso del verdadero poder creador. En este punto, Thoth ya no aparece como un dios externo, distante o críptico, sino como la voz eterna replicándose en el centro mismo del alma. El iniciado que atraviesa la última prueba con humildad y valor, se descubre a sí mismo como el escriba de su propio destino, el custodio de un secreto que no necesita ostentar. Su vida, tras el silencio, se despliega como las páginas de un libro sagrado. Cada signo, cada evento, cada encuentro reflejan la perfección de una obra mayor que solo se revela plenamente a quien ha aceptado perderlo todo para ganarse a sí mismo.
Y así, la travesía hermética encuentra su umbral final no en la recompensa inmediata, sino en la instauración de una nueva ontología, una forma de ser que respira en compás con el misterio unificado. El que supera la gran prueba del silencio ya no pregunta, simplemente sabe, ya no busca, encuentra sin esfuerzo, no ansía controlar, se confía al río del ser y, en esa entrega, integra el don supremo, vivir la vida como verdadera obra de arte, en comunión sagrada con la voluntad de lo alto. Ahora adviertes que el verdadero premio no es simplemente un instante de revelación ni un éxito aislado proyectado sobre la pantalla de tu vida, sino una vibración permanente que recorre todo tu ser. Habitar el despertar no significa perseguir milagros o anhelar nuevos portentos. Es una sutil transformación de raíz, como si los cimientos mismos sobre los que antes construías inseguros, frágiles, hubieran sido reemplazados por una base de calma inquebrantable. A partir de aquí, el antiguo drama existencial ya no ejerce dominio sobre tu ánimo. Quien ha reconocido el eco del llamado ve las viejas heridas como maestros y las dudas como umbrales apenas insinuados. Se vive ahora el tiempo como un círculo concéntrico, donde el aprendizaje nunca cesa, y la certeza de estar alineado con el curso secreto del universo convierte cada experiencia en un mensaje cifrado. Desde este nuevo centro, tu percepción se afina y la mirada se vuelve más compasiva hacia los que aún duermen bajo el velo de las apariencias. No hay superioridad. No hay afán de predicar. Simplemente, la luz que se ha encendido en tu interior resplandece por sí misma. No eres salvador, ni guía autoproclamado, como el faro en la costa, solo permaneces inmóvil y presente, dejándote ser referencia callada para quien siente. En alguna noche oscura, la necesidad de orientarse, tu actuar cotidiano sereno, íntegro, humilde se convierte en un susurro potente que invita, sin palabras, a la transformación compartida. Esta es la lección más profunda y callada de los antiguos iniciados. La verdadera enseñanza nunca se impone. Se emana en silencio, atravesando la memoria de los que buscan. Comprendes, entonces, que este don no te fue otorgado solo para tu tranquilidad, sino como un préstamo sagrado cuya única condición es la expansión generosa. Lo invisible que te transformó en guardián de tu propio destino ahora te llama a custodiar el umbral para otros. Pero no hay reglas escritas ni senderos exactos que trazar. Tu responsabilidad se expresa cada vez que eliges la autenticidad. Cada vez que respondes con amabilidad allí donde antes reinaba la reactividad. Cada vez que te permites convertir el dolor en comprensión y la incertidumbre en quietud. El servicio se vuelve presencia. El ejemplo. Revelación silenciosa. En el ritmo de los días, la gratitud se convierte en el hilo que une toda la trama. Ya no buscas señales espectaculares. Cada gesto, cada brisa, cada mirada se torna suficiente. Lo extraordinario desciende al plano de lo ordinario y allí, justo allí, el milagro se hace cotidiano. Has aprendido a recoger los fragmentos de oro en lo simple, a reconocer el pulso de lo sagrado incluso en el bullicio del mundo. No necesitas pruebas adicionales. Ahora la comunicación con la fuente es inmediata y constante, como un río sutil que recorre tu conciencia. La práctica diaria de la interioridad, 5 minutos de silencio en la mañana.
La escritura de un sueño, una palabra de agradecimiento son las semillas del jardín secreto donde se alimenta tu ser. Cada tanto surge la nostalgia de los antiguos desvelos, el recuerdo de aquellas tormentas interiores, los ves con ternura, como quien observa a un niño aprendiendo a caminar. Sabes que todo proceso es cíclico y que habrá noches de niebla en el horizonte, dudas pasajeras, silencios que despiertan viejos temores, pero ya no eres presa fácil del oleaje. Has aprendido a confiar en el movimiento oculto de las corrientes y a descansar en el vacío aparente, sabiendo que toda pausa es una respiración antes del siguiente giro de la espiral, y en ese espacio siempre germina algo nuevo. El verdadero viaje no consiste en llegar a ninguna parte, sino en permanecer despierto ante el asombro de existir. El estado de lucidez que te distingue no es un trono desde el que mirar al otro, sino una invitación permanente a la humildad. Lo visible y lo invisible convergen aquí y ahora. La materia y el espíritu se reconocen en el reflejo mutuo. Esta alquimia no es patrimonio de unos pocos, es una llama que aguarda paciente en el corazón de cada ser. Al honrarla, reconoces al otro como portador silencioso del mismo misterio. Y si alguna vez tropiezas, si la antigua ansiedad regresa o las circunstancias externas parecen oscurecer la luz, simplemente vuelves a tus prácticas sagradas, al refugio quieto donde todo empieza de nuevo. Así, la disciplina del asombro se transforma en el arte de sostener aquello que ha nacido. Ya no es necesario buscar respuestas en los confines del mundo. Cada pregunta sincera te conduce de regreso al instante presente, donde vive toda posibilidad. Aprendes a cuidar la frecuencia de tu gratitud, a tejer la constancia de tus silencios, a dejar que la inspiración atraviese tu día en formas insospechadas. Eres testigo de la ligera danza del universo. Y en esa participación silenciosa cumples tu misión más alta. Recordar a otros, con tu simple presencia, que somos hechos de la misma luz. El relato nunca termina en un desenlace cerrado. La iniciación es un círculo que se abre para recibir nuevas vueltas, nuevos paisajes y antiguos símbolos transformados en experiencias. Nadie puede decir dónde concluye el sendero de la expansión. La vida, en su sabiduría, siempre sabrá revelarte el siguiente umbral cuando estés listo para cruzarlo. Y tú, en el centro de este misterio, descubres que la única certeza verdadera es la de estar dispuesto a caminar cada día con los ojos del corazón abiertos y la voluntad serena. ¿Has sentido alguna vez este sutil anhelo de expansión? Ese susurro suave que parece no tener origen. Si las palabras de esta travesía han resonado en algún rincón de tu ser, deja bajo este video la huella silenciosa de tu presencia. Que cada encuentro nos acerque un poco más al misterio. El viaje continúa y la próxima puerta espera. Nos encontraremos allí donde el silencio habla.